Hoy quiero hacer un experimento que, si sale bien, te ahorra semanas de espera y un montón de dinero en sacos de tierra milagrosa. Tengo aquí montones de hojas secas, de esas que la gente barre, embolsa y tira como si fueran basura. Y voy a intentar convertirlas en compost rico en cuestión de días, usando un líquido activador casero, barato y natural, que dispara la actividad microbiana y hace que el montón se caliente como si tuviera vida propia. Suscríbete si te desespera esperar meses para tener compost mientras tu huerto lo necesita hoy. La mayoría de personas piensa que el compost es lento por naturaleza, que hay que resignarse, que las hojas tardan una eternidad y que el compost, de verdad, llega cuando ya pasó la temporada. Y eso es verdad, si haces lo típico. Si apilas hojas secas, las mojas un poco y te olvidas, lo que tienes no es compost, es almacenamiento de hojas. El problema de las hojas no es que sean malas, es que son carbono puro. Son la parte marrón, son energía en forma de fibra, pero les falta el motor que enciende el proceso. Les falta nitrógeno, humedad correcta, oxígeno y microbios activos en cantidad. Sin ese motor el montón se queda frío, se seca por dentro y la descomposición se vuelve una caminata eterna. Así que hoy vamos a atacar justo eso, el motor. Y aquí entra el líquido secreto. No es una poción mágica, es un activador biológico. Un caldo que lleva alimento rápido para microbios y una dosis de nitrógeno disponible, para que el ejército invisible se multiplique y empiece a trabajar de inmediato. El objetivo es simple: subir temperatura, acelerar la descomposición y convertir hojas crujientes en materia negra y viva. Pero antes de decirte cómo hacerlo, quiero que entiendas la lógica como economista del huerto. Si tú controlas tu compost, controlas tu fertilidad. Si controlas tu fertilidad, reduces gastos. Menos abono comprado, menos sustrato comprado, menos dependencia. Y en un mundo donde todo sube, producir tu propio suelo es como producir tu propia comida. Te devuelve margen. Ahora vamos al método. Lo primero que voy a hacer es preparar el montón correctamente, porque el líquido por sí solo no hace milagros si el montón está mal diseñado. Necesitas volumen. Un montón pequeño se enfría y no sostiene calor. Un montón con buen volumen se calienta solo. Piensa en esto como una fogata. Unas ramitas sueltas no se mantienen. Un montón de leña bien apilado sí. Lo segundo es la textura. Si las hojas están enteras, el aire circula mal y el agua no entra. Si las trituras, todo acelera. Así que si tienes una trituradora, perfecto. Si no, las pisas, las rompes con una pala, las pasas por encima con algo, lo que sea. El objetivo es aumentar superficie, porque los microbios trabajan en la superficie. Más superficie, más velocidad. Ahora, en el tercer punto, es el equilibrio. Aquí está el error típico. Hojas solas es carbono sin motor. Necesitas algo verde o algo rico en nitrógeno. Pero hoy, incluso si no tienes suficiente material verde, vamos a compensar con el líquido activador. Y aquí por fin te digo qué es ese líquido. En versión casera, barata y efectiva. Es una mezcla de agua, una fuente de nitrógeno soluble y una fuente de azúcar simple. Nitrógeno para construir células microbianas, azúcar para energía rápida. Y si añades un puñado de compost maduro o tierra de bosque, marinoculas microbios potentes. Eso es todo. Es como darle al ejército comida, combustible y refuerzos. La receta base es así: un cubo de agua, una cucharada generosa de melaza o azúcar y una fuente de nitrógeno como orina diluida, que es de las más potentes y baratas, o un poco de fertilizante orgánico líquido si lo tienes. La orina suena tabú, pero es química limpia, nitrógeno, fósforo, potasio, y bien diluida es un activador brutal para compost. La dilución típica es 1/10 de agua, para que sea segura y efectiva. Y ahora el detalle que vuelve esto un turbo. Un puñado de compost viejo o tierra viva en el cubo. Lo remueves, lo dejas respirar, y ya tienes un té activador lleno de microbios y alimento. Lo aplicas y el montón despierta. Suscríbete si quieres dejar de depender de sacos caros y tener suelo vivo cuando lo necesitas. Ahora vamos a montarlo como se hace de verdad. Primera capa de hojas trituradas. Mojas con el activador hasta que esté húmedo, no empapado. La humedad correcta es como una esponja exprimida.
Si aprietas y gotea, te pasaste. Si aprietas y está seco, te falta agua. El agua es el transporte. Sin agua, los microbios no se mueven. Luego pones una capa fina de algo que aporte estructura y aire. Ramitas pequeñas, tallos secos, cartón roto. Esto evita que se compacte, porque si se compacta, se queda sin oxígeno. Y sin oxígeno, en vez de compost rápido, puedes acabar con olor y un proceso lento y feo. Luego otra capa de hojas, otra dosis de activador, y así construyes un sándwich. El objetivo no es hacerlo bonito. El objetivo es que todo el montón tenga humedad y alimento repartido. Porque si solo mojas por arriba, el centro queda seco y frío. Si solo mojas por un lado, el otro no reacciona. Distribución es velocidad. Ahora viene la parte que te vas a sorprender si nunca lo has visto. La temperatura. Un buen montón activado empiezan a calentarse rápido. A veces en 24 a 48 horas ya notas calor al meter la mano. Ese calor no es magia, es metabolismo, es vida trabajando. Y cuando hay calor, la descomposición se acelera de forma brutal. Pero aquí hay una regla. Si quieres velocidad, tienes que darle oxígeno al monstruo. Eso significa voltear. En un compost tradicional, volteas cada semana o cada 2. Aquí, si quieres días, volteas más. No por capricho. Porque el calor consume oxígeno. Y cuando se acaba el oxígeno, el proceso se frena. Así que lo volteas, lo aireas, lo vuelves a humedecer con un poco de activador si hace falta, y lo dejas volver a subir. Este es el secreto real. No es solo el líquido, es el ciclo de calor y oxígeno. Y ahora, hablemos del tipo de hojas. Porque no todas responden igual. Las hojas finas, como las de arce, frutales, muchas hojas blandas, se rompen rápido. Son perfectas. Las hojas muy cerosas o muy duras tardan más. Las hojas de roble, por ejemplo, tienen más taninos y pueden frenar un poco. Pero incluso ahí, trituradas y con activador, avanzan muchísimo más que solas. Y aquí viene un detalle inteligente para acelerar aún más. Mezcla tipos. Si solo tienes hojas muy duras, añade un poco de césped, restos de cocina vegetales o pozos de café. Los pozos de café son un activador excelente. Nitrógeno, textura y microbios. Y muchas cafeterías los regalan. Así conviertes una limitación en ventaja. Ahora un aviso importante. Si huele mal, algo está mal. Compost rápido no significa compost apestoso. Si huele a podrido, falta oxígeno o sobra agua. Solución: voltear, añadir material seco estructural y dejar respirar. Si está frío y seco, falta humedad y motor. Solución: activador y agua, triturar más, aumentar volumen. Este método es poderoso porque te da control. No dependes de esperar. Diagnosticas y ajustas. Y aquí conecto con la economía doméstica otra vez. El huerto rentable es el huerto que domina ciclos. Ciclo de agua, ciclo de suelo, ciclo de nutrientes. Si tú controlas el ciclo del compost, controlas el coste de tu producción. En la segunda mitad voy a llevar esto a la práctica final. Te diré exactamente cada cuánto voltear para lograr el efecto en días, cómo cubrir el montón para retener calor sin ahogarlo, y cómo saber el momento exacto en el que ya tienes compost usable y no solo hojas medio rotas. También te diré el error número 1, que hace que la gente crea que el activador no funciona cuando en realidad lo ahogaron o lo secaron. Por ahora, quédate con esta imagen. Las hojas secas no son basura, son carbono, son futuro suelo. Y con el líquido activador correcto, puedes convertir ese futuro en presente. Porque cuando tu huerto necesita fertilidad, no necesitas paciencia, necesitas un sistema. Ahora vamos a rematar el experimento como se remata un sistema de verdad. Porque el líquido activador es el disparo inicial, pero lo que convierte se calienta en se vuelve compost en días es el manejo. Oxígeno, humedad, cobertura y ritmo. Aquí es donde la mayoría se queda a medias y luego dice que el compost rápido es un mito. No es un mito, es un protocolo. Lo primero es el calendario. Si quieres velocidad no puedes tratar el montón como si fuera un cubo olvidado. Lo tratas como si fuera un músculo. Lo alimentas, lo oxigenas, lo dejas trabajar y repites.
Las primeras 24 a 48 horas son la fase de despertar. Si has construido el montón con volumen y humedad correcta, deberías notar calor al meter la mano. No hace falta termómetro, aunque si tienes, mejor. Si está tibio o caliente en el centro, vas bien. Si está frío como si nada, algo falta. Puede faltar humedad, puede faltar nitrógeno, puede faltar volumen. En esa fase, la corrección es simple. Más activador, más agua y si el montón es pequeño, más volumen. Cuando el montón se calienta, DI entra en fase de consumo. Se dispara la actividad microbiana y el oxígeno cae rápido. Ahí es cuando el volteo deja de ser opcional. La regla simple para compost rápido es esta. Voltea cuando la temperatura baje o cuando notes que el centro ya no está caliente. En un montón bien activado eso puede ser cada 2 o 3 días al principio. Sí, suena intenso, pero ahí está la diferencia. Cada volteo es una recarga de oxígeno, y el oxígeno es gasolina para los microbios buenos. Sin oxígeno, el proceso se vuelve lento y maloliente. Ahora, ¿cómo voltearlo sin complicarte la vida? No hace falta maquinaria, una horca o una pala y una lógica. Las hojas de roble, sacas el exterior hacia el centro, tienen más taninos, lo que estaba afuera suele estar más frío y más pero seco. incluso ahí, Lo que estaba dentro suele estar más caliente, avanzan y muchísimo más que solas. Cuando lo mezclas, y aquí viene un detalle inteligente que todo el montón para acelerar aún pase más. Por la zona de alta actividad. Tipos. Es como mover si solo tienes hojas muy duras, si siempre dejas las mismas de césped, siempre se quedan de cocina vegetales y justo después de voltear, haces la prueba de café son un activador excelente. Agarras un puñado, nitrógeno, aprietas fuerte, y microbios. Si gotea, te pasaste de agua, añade hojas secas o cartón roto para una limitación en ventaja. Ahora un aviso importante, le falta agua o activador. Algo está mal. Si está húmedo sin gotear, no significa compost apestoso. Y aquí viene un detalle que acelera muchísimo. Falta oxígeno o sobra agua. Solución: las hojas trituradas pueden compactarse, añadir material seco y mojadas y dejar respirar el oxígeno. Si está frío y seco, así que siempre conviene añadir algo que mantenga espacios de aire, activador y agua, triturar más, aumentar volumen. Incluso este método es poderoso porque te da control. No necesitas mucho. Dependes de esperar. Necesitas diagnosticas y ahora la cobertura. Y aquí conecto con la economía doméstica otra para conseguir. El huerto rentable es el huerto que domina. Si dejas el montón desnudo de agua, el calor se de suelo y la humedad de nutrientes. Si tú controlas el hermético del compost, lo ahogas. Controlas el coste de tu cobertura inteligente. En la segunda mitad voy a llevar esto a la práctica completamente. Un saco de exactamente cada cuánto voltear, una tapa que deje respirar por los lados. Cómo correr el calor y agua, retener calor pero no bloquea oxígeno. Y cómo saber el momento en el montón como en un animal que ya tienes compost usable. Si le quitas calor y no se ralentizas medio rotas. Si le quitas aire, también te diré el error número 1 que hace que la gente crea que aquí viene el fallo número 1 que hace que la gente crea que el ahogador no funciona. Por ahora el montón quédate con esta imagen. En esas hojas secas el agua ocupa los espacios de aire, son carbono, el oxígeno desaparece, son futuro suelo, los microbios y con el líquido activador correcto aparecen olores, puedes convertir ese y el montón se vuelve presente. La solución no es más huerto necesita fertilidad, aire, no necesitas añadir material seco, necesitas un sistema respirar. Ahora vamos a rematar el segundo fallo común, como se remata un sistema de verdad. Montón seco. El líquido activador es el disparo inicial, solo se moja, pero lo que convierte se calienta nada, se vuelve compost. No se calienta porque los microbios no pueden moverse. Oxígeno, la solución es repartir humedad desde el inicio y ritmo y volver a su donde la mayoría se queda a medias y luego dice que el compost. Ahora vamos con la parte que todos quieren. No es cuántos días. Es un si solo haces el activador y te olvidas, lo primero es el calendario. Si haces activador, si quieres velocidad no puedes tratar el montón como si fuera un cubo, mantienes humedad, lo tratas como si fuera 2 o 3 días al lo alimentas, lo oxigenas, si puedes conseguir un material usable en menos de 2 semanas. Y en condiciones perfectas, una parte puede parecer compost mucho antes. Pero aquí hay una verdad que te ahorra frustración. Compost terminado no es lo mismo que compost usable. Compost usable es cuando las hojas ya no se reconocen como hojas. Cuando la masa está oscura y huele a tierra. Cuando no hay zonas babosas ni olor fuerte. Eso te sirve para acolchar, para mezclar con tierra, para bancales, para alimentar el suelo. Compost terminado es cuando todo está completamente estabilizado. Eso tarda más. Pero en jardinería rentable, muchas veces no necesitas terminado al 100%. Necesitas materia orgánica que ya no roba nitrógeno y que ya se integra bien. Ese punto llega mucho antes si controlas calor y oxígeno. Y aquí entra una técnica brutal para saber si ya puedes usarlo.
La prueba del olor y la prueba de la textura. Olor. Si huele a bosque, a tierra, a húmedo agradable, vas bien. Si huele a amoníaco, te pasaste con nitrógeno o falta aire. Si huele a podrido, falta aire y sobra agua. Textura. Si lo puedes desmenuzar con la mano y no ves hojas enteras dominando, ya tienes material útil. Ahora vamos a afinar el líquido activador, porque hay un truco que lo vuelve aún más eficiente sin hacerlo más caro. No uses solo azúcar y nitrógeno, usa inoculación. Un puñado de compost viejo, o tierra de bosque, o incluso la capa superficial de tierra viva de tu jardín, le mete al cubo una colonia de microbios adaptados. Es como sembrar una masa madre en pan. Acelera el arranque. Y si además dejas el cubo reposar un rato y lo remueves, haces que el activador sea más vivo. Otro turbo barato son los pozos de café. Si tienes acceso, añádelos al montón como capa fina. Aportan nitrógeno, textura y microbios. Y si no tienes, muchas cafeterías los regalan. Y aquí una idea más para quienes quieren ir al máximo sin gastar. El calentamiento interno. Un montón más grande se calienta más. Eso es física. Si tu montón es pequeño, por muy buen activador que uses, perderá calor. Así que si tienes muchas hojas, no hagas 5 montoncitos pequeños. Haz uno con volumen. Mejor un monstruo bien alimentado que 5 bebés que se enfrían. Ahora, ¿qué hojas responden mejor? Las hojas blandas y finas son rápidas. Arce, frutales, muchas hojas de jardín. Las hojas con más taninos, como roble, pueden ir más lentas, pero con triturado y activador avanzan igual. Y aquí un detalle práctico. Mezcla hojas difíciles con hojas fáciles. La mezcla equilibra. Igual que en cocina, el guiso sale mejor cuando combinas. Ahora el tema de nutrientes y salud del suelo. Cuando conviertes hojas en compost rápido, no solo estás haciendo tierra, estás haciendo vida. Estás creando el sistema inmunológico del suelo. Un suelo con compost retiene agua, reduce estrés de plantas, alimenta microbios beneficiosos y hace que tu jardín aguante mejor calor y sequía. Eso es seguridad alimentaria. Un suelo vivo te sostiene incluso cuando todo lo demás se encarece. Y aquí viene la parte financiera que me gusta repetir. El compost es el producto más caro del supermercado y el más barato de fabricar. Pagas sacos, pagas transporte, pagas marketing. Pero tú puedes producirlo con hojas que ya están en tu jardín, con residuos que ya existen, con un activador que cuesta prácticamente nada. Y lo haces en días, no en estaciones. Ahora, para cerrar, te doy el protocolo completo en forma de narrativa, como si lo estuvieras haciendo mañana. Mañana recoges hojas secas, las trituras o las rompes, montas un montón con volumen, preparas el activador con agua, un poco de azúcar o melaza, una fuente de nitrógeno diluida y un puñado de tierra viva o compost viejo. Construyes el montón en capas, humedeciendo a medida que subes. Lo cubres sin ahogarlo. Al segundo día metes la mano y buscas calor. Si hay calor, vas bien. Al tercer o cuarto día, volteas, llevas exterior al centro, ajustas humedad con la prueba de la esponja, vuelves a cubrir, repites, y mientras repites, las hojas dejan de ser hojas, se vuelven tierra negra, y ahí pasa algo que cambia tu relación con el jardín. Dejas de ver hojas como basura, empiezas a verlas como dinero biológico, como capital de suelo, y eso, en tiempos donde todo sube, es un superpoder. Si este experimento te dio un método real para convertir residuos en fertilidad en tiempo récord, dale me gusta y suscríbete. Aquí seguimos construyendo margen con cosas simples, para que tu huerto sea más fuerte que la próxima subida de precios.